Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa con los chicos jugando afuera y unos gatos pidiéndome comida, les habla su epistemólogo favorito. Vamos con este capítulo que se llama Al menos la ciencia tiene un plan, revolución física o revolución científica. Imaginemos lo siguiente, vamos caminando por el campo de noche. ¿Por qué? No sé, quizá nos perdimos y no sabemos usar Google Maps. Lo importante es que llegamos a una colina mirando hacia el este. Sobre la colina hay dos personas mirando hacia la misma dirección y pronto comienza a amanecer. Como buenos epistemólogos que somos por sus figuras y vestimentas, nos damos cuenta que de un lado está Tycho Brahe, que había nacido en 1546 y muerto en 1601, el gran astrónomo danés anterior a toda la observación sistemática por telescopio, quien defendía al geocentrismo, que es como una versión distinta al modelo estándar de Ptolomeo, y cuya visión particular concebía que el Sol y la Luna rotaban alrededor de la Tierra y que todos los demás planetas, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, recordemos que Urano y Neptuno aún no se habían descubierto, giraban alrededor del Sol. Y al lado de Tycho Brahe está Galileo Galilei, quien había nacido en 1564 y muerto en 1642. Sí, esto pasa cuando nos perdemos, las líneas espacio-temporales se enloquecen. Cualquiera que haya visto Doctor Who lo entendería. Este astrónomo italiano, Galileo, fue quien dio progreso a la astronomía moderna iniciada por Copérnico al perfeccionar el telescopio y defender al heliocentrismo, en donde los movimientos planetarios se debían al movimiento y la fuerza del Sol. Entonces bien, Brahe y Galileo en una colina. Dos grandes contemporáneos astrónomos de la modernidad, mirando hacia el este justo cuando está amaneciendo, es decir, justo cuando, entre comillas, el sol sale. Pero ahora surge la pregunta que nos hace volar la cabeza. ¿Están viendo lo mismo? Para Brahe, la Tierra está fija, por lo que efectivamente es el sol quien sale, mientras que para Galileo es el sol quien es el que está fijo, por lo que será la Tierra quien salga. ¿Por qué sucede esta disparidad si ambos ven lo mismo? Sabemos que ven lo mismo porque ambos ven el mismo estado físico, ocasionando que experimenten la misma regularidad de fenómenos, que en este caso lo vamos a llamar amanecer. Por lo que, y suponiendo que ambos tienen un kit normal de herramientas de observación e interpretación, por ejemplo, los ojos funcionan, no están locos, el viaje en el tiempo no les fritó la cara, etc., tendrán la misma visión del amanecer, el sol que aparece lentamente en el horizonte. Así, entre comillas, ver lo mismo significa tener la misma reacción en las retinas, la misma excitación fotoquímica, el mismo dato sensible. Ahora bien, y esto es un gran pero, el problema entre ambos no está en lo que ven, porque queda claro que llegado a este punto están parados en la misma colina disfrutando el mismo amanecer. Qué genial sería estar con ellos en esa colina. Sino que el problema está en las interpretaciones que están haciendo sobre aquello que se ve. Brahe y Copérnico organizan sus experiencias visuales de formas diferentes porque para ellos estas experiencias visuales denotan cosas distintas. Es decir, para ellos el amanecer comprueba distintas teorías físicas. Para Brahe, aquel sol que se está alzando sobre el horizonte es efectivamente eso, un sol que se mueve alrededor de la Tierra en periodos de 24 horas, mientras que para Galileo, aquel sol se está descubriendo en el amanecer porque justamente eso, la iluminación del continente por la propia rotación de la Tierra en periodos de 24 horas muestra ese fenómeno llamado amanecer. Esto nos deja un problemón. ¿Quién está más en lo cierto? ¿Brahe o Galileo? Galileo, obvio, pero en 1600 esto no era tan obvio. Recordemos que estamos en el paso de la observación del universo con el ojo desnudo, con la simple vista, a la observación telescópica. Pero espera, ¿esto significa que si Brahe hubiese tenido un telescopio, no defendería el geocentrismo y defendería entonces al heliocentrismo? Claro que no. Es más, Brahe tuvo telescopios, pero un telescopio por sí solo no garantiza el cambio de una teoría científica.
El telescopio es un instrumento, como el acelerador de partículas, el microscopio, un radio de fondo microondas, etc., que recolecta una clase específica de datos, y según cómo se ordenen los datos, cómo se interpretan los datos y qué se acepte de esos datos, se informarán, garantizarán o probarán nuestras hipótesis, nuestras creencias o nuestras sospechas. ¿Qué le pasa entonces a Brahe que no da el brazo a torcer? ¿Es un necio? ¿Es un idiota? No, nada de eso. Pero para comprender qué sucede, se debe pensar en que la discusión de si el sol sale o el sol aparece no era una simple disputa sobre perspectivas, sino que ponía en juego todo un sistema de creencias que se extendía al modo propio de vivir de las personas. La maravilla del geocentrismo, el tolemaico en un principio, pero que por problemas de mediciones y predicciones, que es propio para otro podcast, el de Brahe después, que garantizaba, entre comillas, la centralidad humana en el universo y la perfección de la creación. Claro, si Dios existe y no ha creado todo para los humanos, parecería obvio que el centro del universo sea la casa de los humanos, es decir, la Tierra, y a su vez parecería obvio que esta casa sea perfecta en todos sus órdenes y todos sus comportamientos. Por ejemplo, en vez de moverse en formas elípticas u ovaladas, se movería en formas creando círculos perfectos. Entonces, así, aunque Brahe nunca escribió "la Tierra es el centro del universo", su modelo geocéntrico de nuestro sistema planetario tranquilamente permitía inferirlo, lo cual era muy conveniente para la filosofía escolástica. ¿Qué es la filosofía escolástica? Aquella escuela de producción de saberes orientada a justificar al cristianismo, en el momento cuando se hablaba de que la filosofía era sierva del cristianismo. ¿Cómo se le llama a la filosofía que defendía el cristianismo? Escolástica. Muy bien, ante la concepción de la escolástica, en donde el mejor ejemplo que en ese momento había era Brahe, surge otra perspectiva, el heliocentrismo, en donde el Sol tenía centralidad por su peso, por su tamaño, por su fuerza. Es decir, el argumento de la centralidad del Sol no era un argumento divino. En Brahe, la centralidad de la Tierra era un argumento divino donde decía: Dios creó la casa del humano y la casa del humano tiene que estar en el centro de todas las cosas. Acá el argumento de lo que está en el centro del universo es el Sol, porque el Sol tiene un peso, tiene un tamaño y una fuerza que lo hace estar en el lugar más central del universo. Fíjense que para Galileo hay un centro del universo y ese centro es el Sol. Es decir, que tampoco Galileo podríamos decir que es alguien que entendió todas las cosas, que igualmente nosotros no diríamos que hoy en día entendemos todas las cosas. Entonces, el Sol tiene esta centralidad por peso, tamaño y fuerza, pero este simple presupuesto pone en entredicho toda la perspectiva divina del universo. Con este sistema planetario, el humano queda relegado y, peor aún, el funcionamiento de todo no es ni perfecto ni sincronizado. Depende de cuánto y cómo funciona el Sol. Sí, aquella estrella que tiene manchas negras y rojas, que con sus llamaradas se asemeja más a la visión del infierno clásico que a un sistema perfecto de movimiento divino. Como dije antes, problemón. Es más, Galileo, como bien se sabe, no fue el primero en defender esta teoría. Nicolás Copérnico fue el primero en defenderlo. Nicolás Copérnico nació en 1473 y murió en 1543. Era un clérigo, católico, matemático y astrónomo, y así como gobernador y diplomático, que definió su propia vida al servicio de sus creencias religiosas. Quien, cuando fue invitado para reformar el calendario juliano, que tenía un desfasaje de 10 días, es decir, el calendario estaba siempre 10 días atrasado, concluyó que la mejor forma de arreglar el calendario era entender que si los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, para que el año dure lo que dura un año, era necesario que el centro del universo se encuentre cerca del Sol y que orbiten alrededor de los demás planetas. Es decir, era necesario pasar del geocentrismo a heliocentrismo para mantener la perfección del tiempo. La preocupación de Copérnico era mantener la perfección del tiempo, porque así se demostraba un universo perfecto. El problema no era la centralidad de la Tierra, sino la perfección de la temporalidad, presupuesto que Newton luego mantendría. A la órbita anual de los planetas alrededor de un Sol central en el universo, Copérnico lo llamó revolución, es decir, la vuelta que da el planeta alrededor del Sol se llama revolución.
y por eso se presenta en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes. Pero bueno, ¿qué le pasó a Copérnico? Se encontró con la Inquisición y después con la hoguera, así que chao Copérnico, que la fuerza te acompañe. Ahora, esta discusión entre el geocentrismo y el heliocentrismo, entre Brahe y Galileo, entre la filosofía escolástica o eclesiástica, si quieren decir, y la filosofía natural o la ciencia moderna, si le quieren decir, fue entonces parte de algo que a los epistemólogos les gusta decir, para complicar las cosas, como buenos filósofos, una doble revolución. ¿Cómo? Bueno, la cuestión que articula toda esta disputa es de cómo entender el universo. Si el universo tiene el centro de la Tierra, por la gracia de la creación divina, o si el universo tiene como centro al Sol, por la gracia de los fenómenos empíricos. Esta era la era de las revoluciones. Una revolución física es el acto y el efecto de dar vuelta de un lado a otro. Es dar un giro, literalmente. Los perros hacen una revolución antes de dormirse. Pero bueno, nadie dice eso. No es más que un giro que termina en el mismo sitio del que partió. Lo que es claro cuando vemos que lo que se discute es cómo giran los planetas y las estrellas, cuál es su centro, cómo trazan sus curvaturas, qué formas geométricas dibujan sus movimientos rotatorios, qué elementos atraen consigo, por qué nunca chocan entre sí. La respuesta sobre las revoluciones de los cuerpos celestes de Brahe, es decir, la respuesta al geocentrismo, sigue una teoría que es la teoría del impulso interno, que es como así un poder mágico de los cuerpos celestes, en que cada cuerpo poseía un movimiento natural e individual que le impidía alejarse de su lugar, acercarse a otros lugares que no eran el suyo y moverse de formas diferentes. Es decir, el impulso interno se traduce a eso que diríamos lo suyo, lo que es suyo, el movimiento propio. Lo que era de suyo de la Tierra era que esté donde tenía que estar. ¿Dónde tenía que estar? En el centro del sistema planetario. Y de igual manera, el Sol tenía que estar donde tenía que estar. ¿Dónde tenía que estar? Rotando alrededor de la Tierra. Eso decía Brahe. Mientras que la respuesta de Galileo sobre las revoluciones, siguiendo la teoría de Copérnico, es que el Sol es un gran fuego cuya luz ilumina los astros y a todas las cosas. Esa iluminación lo que hace es, en palabras de Galileo, vivificarlos, es decir, los calienta a tal punto que les ocasionan una rotabilidad. Aquí entra toda una teoría de él, que es la teoría atómica, o sea, la interpretación que él hace de la teoría atómica, que también es para otro podcast, en donde los átomos se los define como corpúsculos lumínicos, algo así como pequeñas partículas de luz, que no confundamos con el fotón. Estas pequeñas partículas de luz que explotaban y chocaban contra las esferas, es decir, los planetas, lo hacían girar. Básicamente, hacen girar algo porque lo van chocando. Es como tirarle pelotitas a algo hasta que logramos que gire. Lo útil de esta perspectiva era que no multiplicaba las causas de los movimientos, porque Brahe adjudicaba una causa de movimiento por cada planeta, porque cada planeta se movía a sí mismo. Entonces, si tenés 1.000.000 de planetas, tenés 1.000.000 de causas. Mientras que para Galileo había una sola causa: todas las pequeñas materias diminutas de luz que van chocando y que salen del Sol. Bien. Así, Brahe utiliza su explicación, por ejemplo, los cuerpos celestes, para hablar de cómo se mueven. ¡Qué genial! Dos grandes astrónomos viendo un mismo universo de formas distintas, ambos discutiendo la naturaleza de la revolución. Pero ¿cómo se convirtió la idea de revolución, esta idea de rotación anual, en la idea de un cambio drástico? Porque hoy en día hablamos de revolución en términos de cambios, la necesidad de cambio. Bueno, en primer lugar, cuando los intérpretes contemporáneos estudiaron el impacto en la ciencia moderna que implicó el modelo heliocéntrico de Galileo en el modo de producir conocimiento, descubrieron que Galileo trabajaba con tres supuestos que articulaban sus datos matemáticos con sus datos experimentables. Es decir, él, a través del telescopio, cosechó un conjunto de datos, por ejemplo, la cantidad de rotaciones del Sol, la distribución de las manchas en la Luna, la periodicidad de los cometas, etcétera, con algunas ecuaciones matemáticas, lo que le permitió pensar en ciertas pruebas de comprobación y pensar en predicciones de eventos. Los supuestos de Galileo eran tres, a saber: 1, que el fenómeno puede reproducirse experimentalmente; 2, que el fenómeno puede ser cuantificado;
Y 3, que la explicación del fenómeno supone la menor cantidad de elementos. Logrando entonces que Galileo sintetizara el espíritu del cambio de la época. Su trabajo y su vida representan cabalmente el paso de la filosofía natural a la ciencia como tal. Es decir, Galileo representa esta imagen de la revolución científica. La revolución científica es el cambio radical en la forma de comprender a la realidad y por ende al modo de producir conocimiento. Toda revolución científica, dice Thomas Kuhn, quien nació en 1922 y murió en 1966, implica una forma distinta de ver el mundo. Así como Brahe y Galileo ven cosas distintas, pero también supone toda revolución científica un modo particular de hacer ciencia. Por ejemplo, Brahe buscaba hacer ciencia a través de amistad al universo religioso con el universo experimentable, mientras que Galileo buscaba solamente predecir y entender la mecánica del universo, sea esta cual sea. Thomas Kuhn fue un físico, filósofo historiador que en 1962 publica La estructura de las revoluciones científicas. Las causas de publicación del libro son geniales, pero también es para otro podcast. En este libro se pueden encontrar dos tesis fuertes. Primero, que si cada forma de entender el mundo va acompañada con una forma de hacer ciencia, entonces la ciencia sigue de alguna manera un programa de acción. Es decir, para generar conocimientos coherentes con nuestra imagen del universo hay que trabajar y entender las cosas de cierta manera. Los manuales de física son un buen ejemplo del programa de acción que tiene la ciencia, porque te dicen cómo hay que hacer ciencia. Segundo, la acción nunca es perfecto, está llenísimo de errores, por lo que llegará un punto en donde los errores sean más que los resultados que permita producir esta forma de hacer ciencia, ocasionando que sea necesario una nueva revolución científica. Pensemos en Copérnico. Él estaba arreglando el calendario cuando pensó en el heliocentrismo, o en Galileo pensaba que si queríamos predecir y comprobar y matematizar el universo, debía ser este universo necesariamente homogéneo y con las mismas reglas, por lo que debía existir un solo principio de movimiento. Él lo encontró en el Sol. Así, la ciencia, en busca de conocer la realidad y partiendo del presupuesto de que el humano puede errar, no así el universo, la idea de revolución caló hondo en el modo de entender los cambios del quehacer científico. ¿Dónde entra la filosofía en todo esto? Todo muy lindo, pero parece ser una clase de historia. Pues obvio, es esta reconstrucción de cómo se pasa una simple idea física, como lo es la de revolución de un planeta, a la idea de cómo se crea y se produce de ciencia, es algo netamente filosófico. La reconstrucción de cómo ser ciencia es el pensamiento filosófico de qué es ciencia. Con Kuhn, con Galileo, con Brahe y con Copérnico, parece que hacer ciencia es obtener un mejor modelo de la realidad que nos guíe en la forma de conocerlo. Es casi poético. Solo hay conocimiento científico de lo real.